¿cuál es el mejor camino? Nos interesa la fórmula más rápida, la más eficiente, la más segura, la más barata para llegar a nuestro destino. ¿Cuál es el mejor camino? Bueno, son varias las compañías que en las últimas décadas han progresado y prosperado mucho ofreciéndonos el que dicen ser el mejor camino. Lejos quedan los tiempos en los que viajábamos con un mapa en papel que casi era a causa de accidente, porque cuando lo abríamos dejábamos de estar pendientes de la carretera y los caminos, las vías eran tan pequeñas que teníamos dificultades para leer lo que el mapa nos indicaba. Así que todas estas compañías han prosperado y prosperado mucho, ofreciéndonos en tiempo real, con todo tipo de gráficas y de diseños, a escoger cuál es el mejor camino. La competencia es atroz porque el negocio es rentable. Sin embargo, nos damos cuenta de que no todas estas alternativas, no todas estas propuestas funcionan igual. No todas son igual de válidas, no todas son igual de útiles, no todas son igual de sabias. Esto mismo sucede en el ámbito espiritual. Nos interesa la fórmula más rápida, la fórmula más eficiente, el camino más seguro y, si es posible, también el más barato para llegar a nuestro destino. Y son varias, ya no las vías, pero sí las religiones y aún los movimientos religiosos, con sus distintas expresiones y denominaciones, que han prosperado mucho en los últimos años ofreciéndonos caminos alternativos. La competencia también es atroz porque el negocio también es rentable. Pero no todas las propuestas, no todas las alternativas resultan igual de válidas, igual de útiles, igual de sabias. Estamos a punto de terminar un año y en esta mañana quisiera invitaros a abrir vuestras Biblias en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, porque aquí el autor está interesado en que circulemos por el camino más seguro, por el camino más eficiente. Este es el camino mejor, el único posible en realidad, aunque no siempre sin coste. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 13, versículos del 9 al 13. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 13, versículo 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Hasta aquí nuestro texto en esta mañana. Y este pasaje nos presenta tres advertencias que vienen directamente de Dios y están dirigidas especialmente a aquellas personas que dicen ser cristianas, que dicen ser creyentes. Aparentemente, estos versículos que acabamos de leer parece que no guardan mucha relación con lo que viene antes y con lo que viene después del texto. Pero cuando prestamos atención a la lógica del autor, nos damos cuenta de que no solamente no guardan relación, sino que son parte integral. Y entenderemos por qué. A lo largo de este capítulo 13
de la epístola a los Hebreos, se nos proponen distintos elementos que van a servir para evaluar si realmente estamos siguiendo a Cristo, si realmente somos de Él, si realmente hemos dejado todo lo demás que rodea a la cultura de la religión, a la cultura de la liturgia, a la cultura del rito, y le estamos siguiendo a Él. Porque una vez que hemos entendido el Evangelio, la Escritura nos enseña que este Evangelio que ha penetrado en nuestros corazones es un Evangelio que ha transformado nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y eso de una manera evidente se tiene que ver. Eso que ha sucedido en el interior se tiene que ver en el exterior, en la manera en la que nos relacionamos con los demás, aún en la manera en la que nos relacionamos con Dios. No es suficiente enseñar el carnet de afiliación religiosa. No es suficiente señalar cuántas generaciones en tu casa han pertenecido a determinada confesión. El texto en este capítulo 13 de Hebreos nos enseña que si estamos en Cristo, entonces vivimos como Cristo. Si estamos en Él, caminamos como Él. Si estamos en el Evangelio, vivimos una vida digna del Evangelio. Y esto va a revertir nuestras intenciones y también nuestras inclinaciones. Y esto va a tener consecuencia en la manera en la que nos relacionamos con los demás, aún en la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y, por supuesto, en la forma en la que nos relacionamos con Dios y con aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Y de eso se nos habla aquí, en este capítulo 13 de la epístola a los Hebreos, de vidas que brillan en un mundo oscuro, de vidas que prevalecen en medio de la agitación que les rodea. Y el autor ha estado hablando de esas maneras prácticas en las que uno confirma que camina con Cristo y les ha señalado la importancia del amor fraternal, de la hospitalidad, del matrimonio, un matrimonio que ha de ser puro y dedicado, del contentamiento, del valor y la importancia de imitar a los que nos guían en el Señor. Y como veíamos la vez pasada, del consuelo y de la paz que se desprenden del hecho de saber que Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Nos aprendimos el versículo finalmente la semana anterior. Pero de repente aquí y a continuación nos encontramos con tres advertencias. Tres advertencias que también pretenden guiarnos, que también pretenden orientarnos hacia ese camino seguro de seguir a Cristo, hacia este camino mejor de escoger a Cristo por encima de todo lo demás, hasta este camino único posible si de lo que se trata es de alcanzar la meta celestial. Y la primera advertencia que encontramos en nuestro pasaje es la siguiente: cuidado con determinadas doctrinas porque no todas edifican. Voy a repetirlo una vez más. Cuidado con determinadas doctrinas porque no todas edifican. Versículo 9, dice ahí, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Cuidado con determinadas doctrinas, porque no todas edifican. Y cuando hablamos de doctrinas, nos referimos a algo tan simple como la enseñanza bíblica. Esto es doctrina. La doctrina es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña sobre un tema concreto. Y el peligro no está en lo que la Biblia enseña, sino en lo que algunos dicen que la Biblia enseña. Son dos cosas diferentes. El problema no es la Biblia, es lo que algunos quieren afirmar utilizando la Biblia.
La doctrina bíblica es lo que la Biblia enseña en un tema concreto. Por ejemplo, cuando hablamos de la doctrina de la salvación, nos referimos a lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de la salvación. Cuando hablamos de la doctrina de la justificación de la fe, nos referimos a lo que la Biblia enseña acerca de la justificación por la fe. Del mismo modo que cuando hablamos del manejo del tiempo o de las relaciones en el hogar o del trabajo desde una perspectiva bíblica, estamos hablando de doctrina bíblica. No es que hay una doctrina A y una B y una C en la Biblia, todo es doctrina bíblica si lo que afirmamos es lo que la Biblia enseña. Por eso no tiene cabida, ninguna cabida, la idea de algunos que se hacen llamar cristianos, pero que afirman no estar interesados en la doctrina. ¿Habéis escuchado esto? No hablemos tanto de doctrina, hablemos mejor del amor. La doctrina divide, el amor nos une. Muchos utilizan este tipo de eslóganes. Pero afirmar tal cosa es lo mismo que decir no estar interesados en lo que la Biblia enseña. Imagínate que alguien te lo dijese de esta manera: mira, yo no quiero saber nada de lo que la Biblia enseña, prefiero hablarte del amor. Lo miraríamos con sospecha. Bueno, esto es lo que hacemos cuando decimos no quiero saber nada de doctrina, prefiero hablar de otras cosas. Hay iglesias y movimientos denominacionales que han dicho y que dicen no tener una declaración doctrinal. Pero si lo piensas, es como decir que tu iglesia o que tu movimiento eclesial no está interesado en saber lo que dice la Biblia sobre ciertos temas. O peor aún, que no importa directamente lo que creamos sobre ciertos temas. Esto no es correcto. Esto no es lo que la palabra de Dios nos exhorta a hacer. La ambigüedad doctrinal, la imprecisión doctrinal, la ignorancia acerca de lo que la Biblia enseña nunca es descrita como una virtud, sino más bien como un defecto, como un inconveniente, como un problema que antes o después derivará en la falta de unidad, y en la división. Que nadie nos venda la moto de que la doctrina no es importante, porque Dios se ha dado a conocer para que sepamos quién es Él y cómo Él piensa, y esto es doctrina. En ocasiones hay predicadores que dicen esto de, bueno, en este libro primero nos encontramos con la doctrina y luego con la práctica. Permíteme decirte que eso no es acertado. Entiendo que puede ser una técnica a la hora de hablar, pero no es acertado porque todo es doctrina. Hemos dicho que la doctrina es lo que la Biblia enseña y da igual que sea algo que tenemos que saber o algo que tenemos que hacer, pero todo es enseñanza, todo es doctrina. Cualquier instrucción, por muy práctica que sea, es doctrina, y cuanto más específica sea tu doctrina, mejor entendimiento tendrás de lo que dice la Escritura. Por eso nos choca lo que nos encontramos en este pasaje cuando se nos dice ahí que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas extrañas. ¿Cómo puede ser eso? Si la semana pasada veíamos que conocer los atributos de Dios es realmente importante y para esto necesitamos entender qué dice la Escritura. ¿Y cómo puede ser que el texto nos diga que tengamos cuidado con la doctrina extraña y diversa si para poder defender nuestra fe necesitamos conocer doctrina? La doctrina es esencial. Es el medio que Dios nos ha dado para que le conozcamos, para que le sigamos, para que podamos crecer. Pero aquí en Hebreos 13:9 nos encontramos con una advertencia. Una advertencia acerca de un tipo de doctrina a la que el autor califica como extraña, como ajena, como ambigua.
Y esto, poneros en la piel de los lectores, resulta curioso, porque esa era precisamente la acusación de los judíos para con los cristianos. Los judíos decían, estos cristianos están enseñando una doctrina extraña, una doctrina diversa, ajena, que no es la nuestra. Pero el problema de aquellos judíos a los que primeramente va dirigida esta carta es que, afirmando lo que ellos decían era su doctrina, habían terminado por ahogar la que verdaderamente era la doctrina de las Escrituras. En sus posicionamientos, con sus pensamientos, pero también con sus prácticas. Y todas ellas contenían una dignidad evidente en la manera en la que hacían las cosas. Todas ellas mostraban y demostraban un interés genuino. Pero atento a esto, porque la verdad de Dios, la doctrina que procede de Dios, no viene marcada por lo ornamentado del programa, no viene dada por lo genuino de las intenciones. Esa no es la medida de la verdad, ni el programa ni las intenciones. Entonces, ¿cuál? ¿Cómo podemos distinguir de una doctrina bíblica y de una doctrina que no vuelve del cielo, mejor dicho, que no procede del cielo? El texto nos advierte a no dejarnos llevar por ciertas propuestas, por ciertos discursos. Y la palabra que se usa ahí, dejarse llevar, se utiliza en el Nuevo Testamento para señalar al engaño de los falsos maestros. Este es un problema serio. No estamos hablando de que sobre un tema hay diferentes opiniones. El autor está señalando a determinadas afirmaciones que en lugar de ayudarnos a crecer, en lugar de edificarnos, nos arrastran, nos apartan, nos alejan de lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Hasta el punto, dice el autor, de correr un serio peligro en nuestra condición espiritual. Es curioso que se dice enseñanzas extrañas o doctrinas extrañas en plural, porque el autor quiere apuntar al hecho de que tristemente no es una ni son dos, hay muchas enseñanzas extrañas, hay muchos posicionamientos extraños. Y esa palabra extraña puede traducirse también como de muchos colores, muy variadas, muy diversas, pero que no hacen justicia a lo que la palabra de Dios enseña. Y no hacen justicia a lo que la palabra de Dios enseña porque no forman parte de ella. Una vez más, hemos de distinguir entre lo que la palabra de Dios afirma y lo que ciertas personas dicen. El autor señala, hay demasiadas enseñanzas extrañas. Las había cuando este libro a los hebreos fue escrito y las hay hoy en medio nuestra. Enseñanzas que pueden estar más o menos conectadas con la Biblia, que pueden estar más o menos relacionadas con lo que la Biblia dice, pero que finalmente son extrañas. Y son extrañas porque no forman parte de ella. De la misma manera que cuando uno va caminando por ahí descalzo, se clava algo en un pie y rápidamente nota que hay algo extraño en su cuerpo. Y lo natural no es decir, ¡qué bien! Somos uno más. Hemos crecido, nos hemos expandido. Vamos a conquistar el mundo llenándonos de cuerpos extraños. No, rápidamente uno trata de eliminar eso porque sabe que antes o después va a provocar una infección. En términos espirituales sucede algo similar. Si no somos capaces de distinguir aquello que la Biblia no enseña, tarde o temprano sufriremos también una infección. Hay una pregunta que debemos hacernos constantemente. ¿Qué dice la Escritura? Pero a la hora de llegar a una conclusión, no todas las respuestas van a ser beneficiosas.
No todos los libros que circulan ahí van a ser beneficiosos. No todos los maestros que se ofrecen, a veces gratuitamente, a veces cobrando, van a ser beneficiosos. De hecho, en el Nuevo Testamento hay un ánimo constante a que el creyente esté alerta permanentemente. Alerta acerca de lo que se escucha, alerta acerca de no dejarnos llevar por una idea o por una propuesta, sino está en clara sintonía con lo que el texto nos enseña. Y para eso debemos conocer lo que la Biblia dice. No se trata de examinar todas estas doctrinas extrañas para ver cuál es la que más beneficio puede reportarnos. Se trata de conocer tan bien la Escritura que ninguna de estas nos pueda confundir. Esto es lo que hacen los que trabajan en la Casa de la Moneda y Timbre, ¿verdad? Creo que varias veces os he contado la ilustración de este hombre que por años trabajaba ahí y explicaba, bueno, si tuviésemos que conocer todos los intentos de falsificación, sería imposible porque cada día hay personas que tratan de hacer billetes y monedas que se parezcan tanto que pasen como verdaderos. Nuestro trabajo, decía este hombre, consiste en conocer tan bien la buena, tan bien el buen billete, que cuando se cruza otro distinto en nuestro camino, rápidamente lo descartamos. Esto es lo que hemos de hacer nosotros con la palabra de Dios. Conocer tan bien la palabra de Dios que no seamos arrastrados, que no seamos apartados, que no seamos alejados por sucedáneos, por intentos extraños, como llama el texto, como define el texto. Pero es interesante que además de proporcionarnos esta advertencia, el pasaje nos va a regalar una alternativa preciosa, enriquecedora, reparadora. Versículo 9, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. Con la gracia. No con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban, con la gracia. La gracia también es doctrina, pero es doctrina bíblica. Fíjate qué contraste, qué distinta es la realidad de los que son expuestos a la verdad. Qué distinta es la experiencia de los que caminan en la senda de la doctrina bíblica de verdad. Qué distinta es la realidad de los que tienen acceso a alimento sólido, como dice el texto, a la gracia. Dice el pasaje que los que tienen acceso a esta gracia son fortalecidos. El camino mejor es el camino de la gracia. No hay otro igual. Y frente a toda esa colección, frente a toda esa retahíla de doctrinas humanas, lo que nos encontramos cuando nos acercamos al Evangelio es con la gracia de Dios. Y lo que está de fondo es lo siguiente: ¿cómo voy a relacionarme con Dios? ¿Cómo voy a seguir caminando hacia Dios? ¿Cómo voy a avanzar hasta el momento y el día en el que me encuentre con Dios? Y la respuesta, dice el texto, no la vamos a encontrar en doctrinas de hombres, en expresiones humanas, en predicciones humanas, sino en la gracia de Dios. La Escritura enseña que Cristo es la verdadera comida. Aquel que nació en el pequeño pueblo de Betlehem, literalmente la casa del pan, es el pan de vida. Frente a todas esas extrañas enseñanzas que el autor exhorta a tener en cuarentena, se nos invita a acercarnos a la enseñanza de la gracia. La verdadera enseñanza es la que apunta a la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios es la que alimenta el corazón. Qué interesante que la comida y la religión han estado siempre de la mano. Aún nosotros hoy disfrutamos de comidas y le llamamos comidas de comunión, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo era mucho más significativo esta relación que existía entre la comida y la religión. Porque algunos usaban la comida y la bebida como medios de conexión espiritual.
Otros usaban la abstinencia a ciertas comidas y bebidas como medios de desarrollo espiritual. Pero el autor dice, cuidado con determinadas doctrinas porque no todas edifican, y no edifican porque no encuentran su fundamento en la Escritura. Sumerjámonos en la Escritura, dice el autor. Alimentémonos de esta gracia, dice el autor, porque es esta gracia de Dios la que nos fortalece. Y si en este año que termina no hemos avanzado todo lo que deberíamos, aquí encontramos la razón. Y si en este año que está a punto de iniciarse queremos avanzar todo lo que deberíamos, aquí encontramos la solución. Fortalécete en la gracia. Sumérgete en la Escritura. Aprovecha los recursos que Dios nos ha dado en ella. Crece, como le dice el apóstol Pedro a sus lectores, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso te va a ayudar a encontrar y a circular por el camino que es mejor. Uno que no tiene pérdida, uno en el que podremos encontrarnos seguros, uno que nos llevará al destino deseado. Esto nos lleva a la segunda advertencia que este texto nos presenta con el fin de dirigir nuestros pasos para un camino mejor. Es la siguiente: cuidado con determinadas tradiciones, porque no todas santifican. Cuidado con determinadas tradiciones, porque no todas santifican. Vamos a leer los versículos del 10 al 12. Dice ahí, Hebreos 13:10, nosotros tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cuidado con determinadas tradiciones, porque no todas santifican. No todas las tradiciones son malas. Tenemos que empezar por aquí. De hecho, en 2 de Tesalonicenses 2:15, Pablo escribe, así que hermanos, estad firmes y conservad las tradiciones que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. A veces las personas piensan que el protestantismo es un movimiento antitradición. Y algunas iglesias se han tragado esta pildorita y todo lo que suena a tradición lo sacan de en medio, lo eliminan sin discernir si se trata de un principio bíblico o si es simplemente de una preferencia de lo que se trata. Pero la palabra de Dios nos enseña que algunas tradiciones no solamente no son malas, sino que son necesarias. Cristo mismo instauró algunas de ellas, las más importantes, la cena del Señor o el bautismo. Y en este libro de Hebreos, que presenta un alegato contra el falso judaísmo, nos va a hablar de varias tradiciones que son importantes. Se va a hablar del Antiguo Testamento, se va a hablar del congregarse con los hermanos, se va a hablar de todos estos mandamientos y señales que hemos mencionado que aparecen en el capítulo 13. Pero lo que estos versículos del 10 al 12 van a poner delante de nosotros no es otra cosa que una amenaza realmente peligrosa. Y consiste en permitir que ciertas tradiciones nos alejen de la persona de Cristo. Que ciertas tradiciones vengan a ser un muro entre nosotros que decimos ser creyentes y el Señor Jesucristo. Esta carta se llama Carta a los Hebreos no porque no tuvieran un mejor nombre que darle. Esto es toda una declaración de intenciones. La idea es que está dirigida a creyentes bien por nacimiento, bien por relaciones, bien porque viven en un contexto predominantemente judío.
Y para los judíos la tradición era parte integral de su vida. Tradiciones escritas y también orales. Hay una película muy famosa, que no sé cómo se traduce en castellano, Fiddler of the Roof, ¿cómo se llama eso? A ver. Muy bien, sí señor, aquí hay grandes cinéfilos entre nosotros. El violinista en el tejado, y habla de cómo una familia tiene que dejar su territorio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y en medio de toda esa situación familiar, cantan una canción, la canción de la tradición, ¿verdad? Y explican ahí cómo la tradición es importante y el padre monta un gran escándalo porque sus hijas no quieren seguir las tradiciones. Bueno, 2000 años después los judíos siguen siendo conocidos por su aferrarse a la tradición. Tradiciones escritas y también orales. De hecho, en su momento, algunos de estos judíos eran famosos por poder recitar de memoria genealogías de sus antepasados que se extendían por cientos de años. Y en cuanto a lo religioso, la tradición era un elemento esencial para ellos, principalmente con todo lo relacionado con lo que llamamos la ley. La ley regulaba cada aspecto de la vida del pueblo. Y eso en un principio no era algo necesariamente malo. El propósito de aquella ley fue hacer de los judíos un pueblo único, hacer de Israel una nación distinta, separada, mediadora entre Dios y los hombres. De hecho, al pueblo de Israel se le llega a llamar como un pueblo de sacerdotes, porque eso era lo que hacían los sacerdotes, mediar. Y si seguían la ley no habría dudas en cuanto a su manera de vivir, en cuanto a que ellos sí eran el pueblo de Dios frente a todos los demás pueblos. Su tradición sería una ayuda inestimable para ser un testimonio para el mundo. Este era el propósito de Dios con ellos, porque el mundo en el que se encontraban era muy distinto, categorizado por el caos, caracterizado por el desorden, por el abuso de poder, por la distancia social. Así que esa ley iba a ayudar a que el pueblo fuese distinto ante los ojos de los hombres. Pero en lugar de acercarles a la santidad, toda esa tradición les llevó al legalismo, al ritualismo vacío, y se alejaron mucho más de Dios de lo que nunca estuvieron. Cuando este libro de Hebreos se escribe, los judíos se han vuelto tan legalistas, han terminado tan atados y atrapados a un sistema religioso del que no pueden salir y al que constantemente añaden nuevas normas y cánones que nunca estuvieron en el texto. Alguien ha dicho que si quieres encontrarte con el diablo, no vayas a buscarlo a la licorería de la esquina, sino a la iglesia. Porque allí está tratando de confundir a los que pretenden acercarse a Dios. Bueno, de vez en cuando seguro que se pasa por la licorería de la esquina, pero gran parte de su tiempo lo dedica a tergiversar, a manipular, a torcer las ideas y las enseñanzas de la propia Escritura. Y esto que ha venido sucediendo a lo largo de los siglos, comenzando por aquellos judíos y sus tradiciones, es lo que el texto está señalando aquí. Se trata de una advertencia clara a que tengamos cuidado de colocar la tradición por encima de la persona de Cristo. Y se nos propone un contraste radical. Porque frente a toda esa tradición y liturgia, frente a todo ese sistema de sacrificios que constantemente les llevan fuera del campamento para acabar con esas víctimas, se nos proporciona un camino mejor, el único posible, el incomparable. Y este versículo 10 presenta una de las declaraciones más hermosas, más preciosas, más poderosas de toda la Biblia. Dice ahí, nosotros tenemos un altar. Un querido amigo escribió un libro con
con este título. Nosotros tenemos un altar. Y algunos han querido ver aquí una referencia a la Cena del Señor, pero el altar al que se refiere el autor no es otro que la cruz de Cristo. Los que sirven en el tabernáculo, dice el texto, eso incluye tanto a los sacerdotes como a cualquiera que quisiera presentar sus ofrendas, no tienen derecho a comer, dice el texto. Literalmente no tienen la autoridad para participar del altar al que se entregan confiando en que con sus sacrificios, por medio de sus ofrendas, van a conseguir acceso a la persona de Dios. Quizás en su religión tienen cierto estatus, pero dice el texto que aunque guarden todas las tradiciones durante toda su vida, en lo que a Cristo se refiere, no tienen permiso, no tienen acceso ni al altar, ni a aquel que preside el altar. La salvación de la que nos habla el Evangelio es por pura gracia, no por obras para que nadie se gloríe, ni siquiera por obras religiosas. Y el texto señala que nosotros, por pura gracia, sin haber hecho nada al respecto, no como todos estos tradicionalistas que llevan años esforzándose y tratando de alcanzar lo imposible, nosotros sí tenemos un altar. Para los lectores originales existía la presión de tener que seguir guardando ciertas tradiciones. Pensaban que si no lo hacían, nunca podrían encontrarse con Dios. Y sin embargo, el texto afirma que no son los ritos ni la devoción, sino Cristo el que hace posible este encuentro directo con Dios. Pero el texto no nos habla solamente de un sacrificio, nos presenta también los beneficios de ese sacrificio. Porque en los siguientes versículos leemos como a fin de cuentas todos esos ritos no eran efectivos ni tenían el poder para santificarlos. Pero este sacrificio del que nos habla el pasaje tiene la capacidad, versículo 12, de santificar al pueblo mediante su propia sangre. Ahí se hace referencia a salir del campamento. Bueno, esto era lo que tenían que hacer los judíos cuando trataban de ofrecer sus sacrificios pretendiendo obtener el perdón de sus pecados. El libro de Levítico nos habla en el capítulo 4, 5 y 16 particularmente de cómo cada año los judíos tenían que repetir este sacrificio. Y el cuerpo nunca estaba en el campamento, nunca entraba al campamento, solamente la sangre era introducida. Y el objetivo era el de santificar, el de purificar a todos aquellos que llevaban a cabo este sacrificio y año tras año lo tenían que repetir. Se trataba de una práctica que apuntaba al momento en el que Cristo moriría en la cruz. Pero es muy significativo lo que dice el versículo 12. Porque frente a todos estos esfuerzos, la muerte de Cristo sí nos santifica. Y dice el texto que fue sacrificado fuera del campamento, en un espacio profano, en un lugar maldito. Ahí es donde se llevaban a cabo estos sacrificios y es ahí donde encontramos santidad. Y esto es importante porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú pretendes ganarte el favor de Dios y madurar y crecer y ser santo delante de Dios por medio de guardar ciertas tradiciones, estás cayendo en el mismo error que todos estos judíos a los que el autor de Hebreos señala. No podemos hacer nada para conseguir un mejor estatus delante de Dios. Pero Cristo tiene la capacidad de hacernos santos a nosotros que solo merecíamos la muerte que Él tuvo que sufrir. Nosotros, en mayúsculas, podemos decir, sí tenemos un altar. Yo te pregunto, ¿qué clase de prácticas has venido adquiriendo a lo largo de los años que lejos de guiarte a este camino mejor, no te están santificando? Que lejos de conducirte a este camino superior,
no te están permitiendo crecer a la imagen de Cristo. A lo largo de los años he conocido a personas tan religiosas, aún en el terreno del llamado mundo evangélico, tan correctos en sus formas, tan quisquillosos en la manera en la que organizan y se organizan, tan enfermizamente dirigidos a hacer las cosas de una manera y no de otra. Nada de eso nos proporciona un mejor estatus delante de Dios. Nuestro altar es otro. Ese sacrificio horrible por un lado, malvado por un lado, pero maravilloso por el otro, eficaz por el otro. Es lo único a lo que podemos aferrarnos. Este texto nos advierte de confiar en nuestras tradiciones y costumbres, pero al mismo tiempo nos invita a confiar en el sacrificio de Cristo. Un sacrificio que es suficiente, un sacrificio que es santificador. ¿Y sabes cuál es el problema para muchos? Que como no tienen que hacer nada, no están dispuestos. Su orgullo les pesa más que el arrepentirse y arrodillarse delante de Cristo. ¿Cómo puede ser, leían los primeros a los que el autor envió esta carta, que yo no tenga que hacer nada para encontrarme con Dios? Que yo no pueda aportar nada si llevo toda mi vida cuidando cada paso que doy, tratando de guardar cada norma, cada principio, añadiendo incluso otras restricciones para que nadie ponga en duda mi compromiso. ¿Cómo puede ser que nada de eso valga delante de Dios? Bueno, la palabra de Dios es clara. Hemos hablado de la gracia y ahora estamos hablando de un sacrificio suficiente y santificador. Gracias a Dios por el Evangelio. Esa es verdadera libertad. Esa es verdadera vida espiritual. No lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Esto nos lleva a la tercera advertencia, la última de nuestro texto. Cuidado con determinados sistemas, porque no todos salvan. Cuidado con determinados sistemas, porque no todos salvan. Versículo 13. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento llevando su oprobio. Hemos hablado de que hay ciertas doctrinas que no edifican. Hemos señalado también que hay ciertas tradiciones que no santifican. Pero finalmente el problema es que ninguno de estos sistemas nos puede salvar. Hemos invertido tiempo, dinero y esfuerzo en conducirnos por una senda que nos llevará al lugar al que no queremos ir. Hemos invertido tiempo, dinero y esfuerzo en avanzar en un camino que nos llevará a un destino del que nunca podremos salir. Esta palabra campamento que encontramos aquí en el versículo 13 significa literalmente ciudad amurallada, fortaleza amurallada. Y es interesante la idea que quiere presentar el autor a sus lectores, porque esto nos sugiere un gran contraste entre quedarnos dentro de una fortaleza amurallada, que supuestamente es el mejor lugar para resistir cualquier tipo de ataque, o salir fuera. Entre pensar en una ciudad aparentemente fortalecida por esos muros que se han construido para protegerla de los ataques enemigos, o salir fuera, a expensas del enemigo, a expensas de peligros, de invasiones extrañas, de encuentros no deseados. Pero el texto nos advierte que el peligro para nosotros, si somos hijos de Dios, está en quedarnos dentro de esa fortaleza amurallada, que no es otra cosa que el sistema religioso. Llega un momento en el que si queremos estar seguros en Cristo, debemos salir de ese sistema religioso y aferrarnos solamente a Él. Llega un momento en el que hemos de apartarnos de toda falsa doctrina, de toda tradición, por muy ligados a ella que hubiéramos estado,
y aferrarnos a Cristo. Fíjate que no se habla en este caso tanto de apartarse del mundo, como si la ciudad aquí fuera una referencia a un mundo malvado, sino al sistema religioso imperante. Esa ciudad fortificada en la que se encuentran todos los religiosos, seguros y confiados en sus obras y en sus esfuerzos, no es terreno seguro para el cristiano. Cuidado con el sistema, dice el texto, porque no hay salvación en él, solamente en Cristo. No hay futuro en este mundo religioso, dice el autor. No hay esperanza en la religión, dice el autor, solamente en Cristo. Y eso significa que llegado el momento, habremos de separarnos de ciertas iniciativas evangélicas. Llegado el momento, tendremos que romper lazos con ciertos grupos, aunque por años hubiéramos colaborado con ellos. Tendremos que disociarnos de ciertas relaciones, tendremos que dejar a un lado ciertos vínculos, porque no podemos tener los pies en ambos estadios. La fortaleza amurallada de la religión o el espacio ajeno a todo ese sistema que es donde realmente Cristo se encuentra. Y el texto es claro, porque esto supone un reto. Hay que ser valientes para aferrarse a Cristo y dejar a un lado todo lo demás. Dice el versículo 13, llevando su oprobio. ¿Qué quiere decir aquí el autor? Bueno, el autor está citando el Salmo 69 y está refiriendo al lector que va a haber que pagar un precio. Decíamos al principio que este es el camino más seguro, pero no necesariamente sin coste. Porque el transitar por él va a suponer un precio. Para aquellos que leían la carta, ese precio tenía que ver con abandonar el judaísmo y probablemente ser expulsado de la comunión con sus familias, perder sus trabajos, perder su círculo de amistades. Para nosotros, abandonar todo sistema que no encuentra en Cristo y su palabra el centro, supondrá otro tipo de oprobio, otro tipo de burla, otro tipo de vergüenza, porque van a venir otros que se hacen llamar cristianos. Algunos los hemos visto y los hemos vivido durante años ya, y así seguirá siendo. Van a venir otros y van a decir que estamos mal, que no queremos guardar la comunión, que no queremos fomentar la unidad, que no queremos participar de lo que ellos hacen, que no queremos seguir en esa ciudad tan amurallada que no hay lugar para Cristo en ella. Pero esto no es algo nuevo. El Señor Jesucristo mismo fue molestado principalmente por los religiosos. Fue criticado principalmente por los religiosos. Fue acusado principalmente por los religiosos. Fue condenado principalmente por los religiosos. Fue crucificado principalmente por la presión de los religiosos. Que si hubieran tenido la autoridad, lo hubieran matado ellos mismos. Pero fíjate cómo el capítulo 14 coloca un cierre de oro a esta advertencia. El versículo 14 del capítulo 13. Hebreos 13, 14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. La esperanza del cristiano no está en una ciudad amurallada de la religión aquí en la tierra, está en el cielo. Nuestra confianza no está en el sistema, sino en Cristo y sus promesas. Nuestra seguridad no se encuentra en lo que hacemos nosotros, sino en lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros. Qué precioso contraste, una vez más, entre todas esas advertencias, pero también todas esas provisiones que la palabra de Dios nos regala. Nos cuidamos de la falsa doctrina y nos aferramos a la gracia. Somos precavidos ante las tradiciones que no edifican, pero ¿qué hacemos? Confiamos en Cristo
y en ese altar que sí santifica. Nos alejamos de un sistema corrupto y religioso, carnal, pero nos aferramos a la esperanza de la ciudad celestial. Una que no podrá ser conquistada, una que no podrá ser derrocada. Estamos a punto de terminar un año. Y si el Señor lo permite, de iniciar uno nuevo, tenga Él misericordia de cada uno de nosotros para que circulemos por el camino más seguro, más eficiente. Se trata del único posible. Es el camino mejor, aunque no siempre sin coste, pero merece la pena, porque es el que nos llevará a esta ciudad permanente, la que buscamos, la que está por venir. Vamos a orar. Padre nuestro, cuánto necesitamos aprender de ti, cuánto necesitamos examinarnos a nosotros mismos, cuánto necesitamos revisar dónde estamos colocando nuestra confianza para contigo. Ayúdanos, oh Dios, a dejar a un lado todo orgullo, todo temor de hombre y a empezar a mirar tu rostro con humildad, pero también con la confianza que la sangre de Cristo nos proporciona. Estamos seguros en ti, queremos seguirte a ti, queremos crecer en ti, queremos pisar donde tú pisaste primero. Ayuda a cada uno, Dios, a buscar tu rostro, no por medio de esfuerzos humanos, no por medio de estructuras o de sistemas o de fórmulas humanas, sino a través de tu precioso Hijo, porque es en Él donde estamos seguros, es en Él donde hallamos la gracia, la confianza y la esperanza que necesitamos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.